Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con acrílicos. Comencé haciendo un dibujo de lo que va a ser el trabajo, utilicé grafito para esto y ahora mezclo azul phtalo. Tiene un poquito de rojo y blanco y con esta mezcla pinto el cielo. De manera preliminar voy a trabajar unas nubes y lo que hago es reutilizar la mezcla. Agregué rojo, algo de azul y blanco y voy a comenzar a marcar esas nubes. No la voy a trabajar de manera definitiva en este momento porque el azul aún está húmedo y se me va a mezclar. No deseo que eso pase, así que en esta ocasión simplemente las voy a situar y luego las trabajo más con más detalle. Este paso en este momento es opcional. Terminado con esa zona, voy a mezclar azul y blanco para dar la base en la zona del agua. Terminado con la base en el agua, voy a mezclar sombra tostada, siena tostada y algo de negro para dar la base en las piedras y en esta zona que aplico en este momento. Terminado con todas esas bases, mezclo entonces amarillo, azul y negro. Voy a obtener un tono de verde con el cual voy a dar la base en la zona de vegetación. Voy a trabajar ahora una zona bastante oscura en las montañas y esto es opcional. Para esto utilizo azul mezclado con negro. Si quieres aclararlo un poquito más, agrega blanco. Recuerda que esto es opcional. Voy a trabajar en este momento la base de las montañas. Para esto utilicé los residuos de marrón que tienen sombra tostada, siena tostada y negro. Agregué un poquito de ocre y también tiene del azul que se utilizó para estas partes más oscuras de la montaña, que es azul y negro, y con esta mezcla voy a comenzar a dar la base en las montañas. Puedes variarla un poco, no hay problema, o puedes utilizar otro color para esta base. Recuerda que sobre esta zona se va a volver a trabajar con más detalle y es posible que esta base no se vea en ningún momento, así que no me preocupo mucho el color, no tiene que ser parejo y tampoco tengo que cubrir la zona perfectamente. Es por eso que a veces se ve medio transparente, porque agrego agua para avanzar y cubrir más la zona. Verdaderamente no se va a ver esta parte. Ya tiene las bases hechas y ahora sí voy a comenzar a trabajar buscando los definitivos, y estoy ahora mezclando azul, rojo y blanco, un violeta bastante claro para comenzar a trabajar las nubes. Voy a ir aplicando. En estos momentos yo aplico con golpecitos. Usted va a trabajar a su gusto y preferencia. Sin lavar el pincel, toque el blanco y comienzo a aplicar. Vuelvo y agrego blanco. Esto es porque quiero estas partes bastante claras. No he lavado el pincel, tiene residuos del violeta, y continúo agregando blanco en las zonas que los requieran. Si fuese necesario también ir repasando el tono de violeta, se va haciendo. Aquí lo hice, agregué un poquito más del violeta. El blanco está húmedo, así que los integro un poco. Ahora voy a buscar algo de volumen en esta zona agregando blanco. Estoy trabajando húmedo sobre húmedo en esta zona, así que se va a mezclar un poco. Voy dando los golpecitos para ir formando ese volumen en la nube.
Una vez terminado las nubes, vuelvo y mezclo azul y rojo. Estoy buscando tono más intenso, agregué algo de amarillo, esto es opcional. Sigo trabajando en la mezcla y luego comienzo a trabajar en la zona de la montaña. Voy a estar aplicando este tono de violeta, agregué un poquito más de rojo. Voy probando el color y voy ajustando a lo que voy necesitando. Agrego también de ese color violeta en la montaña más lejana. Repaso esta zona. Preparo nuevamente mi tono de violeta con amarillo. Voy a repasar simplemente porque me quedó un poquito como transparente y no lo quiero así. Aquí estoy utilizando residuos de las mezclas que habían amarronadas, agregué algo de ocre, un poquito más de sombra tostada y blanco para pintar esta zona en la parte más alta de esta montaña. Por ahora estoy pintando esta zona, aún no me convencen los colores que estoy utilizando, así que continúo trabajando y voy a variar un poco las mezclas. Si la siguiente mezcla me gusta más, continúo trabajando con la otra y entonces repaso esta. Si no, pues retomo esta mezcla y trabajo con la misma. Para las partes en la textura, las partes que son más levantadas, voy simplemente a aclarar un poco la misma mezcla agregando blanco y voy aplicando. Para la parte que quiero un poquito más de oscuridad en esta mezcla, voy a agregar un poquito de negro, no demasiado. Agregué también un poquito de sombra tostada. No se notó mucho, así que oscurezco un poco más y aplico. Para la textura no tienen que ser grandes cambios en la mezcla, son sutiles, pero aún así se notan. Nuevamente con sombra tostada. Esta es la mezcla de sombra tostada, siena tostada y algo de negro. Estoy trabajando la parte de la montaña que está bien atrás y agregué ahora un poquito de siena tostada con ocre. Estoy reutilizando una mezcla que ya tenía lista en la paleta, que recién se utilizó, simplemente la aclaré un poco agregando algo de blanco y la voy aplicando. Voy nuevamente con violeta. Te recuerdo que el violeta tiene azul, rojo y en este caso un poquito de negro porque es para trabajar texturas, algunas partes un poquito más oscuras, así que lo que hice fue agregar un poquito de negro. Si quieres agregar sombra tostada, puede hacerlo. Repaso esta zona. Y voy nuevamente con la mezcla de que ya tenía de sombra tostada con ocre y blanco. Agregué un poquito más de ocre, algo de blanco y un mínimo de siena. Voy entonces a intentar otra mezcla, que esta tiene sombra tostada, tiene azul y tiene rojo, o sea, es un violeta con sombra tostada. Es un violeta que va hacia el marrón o un marrón que va hacia el violeta, todo depende como usted lo esté viendo. Esta es la otra mezcla que voy a intentar. Me gusta más como se ve la tonalidad.
y creo que con esta voy a permanecer. Lo que voy a hacer es que voy a continuar trabajando con esta nueva mezcla y de tomar la decisión de dejarla como definitiva, entonces lo que hago es que en algún momento repaso la parte que ya está pintada con estos colores y sigo trabajando. Aquí estoy dando un poquito de oscuridad, volví a repasar el azul con negro en esta zona, lo integro un poco. Para la textura aclaro la mezcla de violeta con marrón y la voy aplicando. Nuevamente preparo mi violeta con marrón. Te recuerdo que tiene azul talo, rojo y sombra tostada. Por cierto, yo estoy utilizando azul talo, pero usted va a utilizar el azul de su preferencia o el que tenga a la mano. Estoy repasando en la parte de atrás de la montaña más lejana el nuevo tono que decidí utilizar. Continúo trabajando en esta zona. Con la mezcla más clara que tiene sombra tostada, siena, ocre y blanco, hago algunas texturas para que se mezclen. Voy a estar aplicando mi tono de verde. Te recuerdo que tiene azul, amarillo y negro. Tiene más amarillo que azul, para que se vea un verde agrisado. Si no lo desea así, pues usted prepara el tono de verde que más le guste y lo aplica. Voy nuevamente con mis tonos de violeta. La mezcla es la misma, la estoy haciendo una y otra vez porque estoy haciendo poca cantidad. Hago poca cantidad porque se me seca. Estoy en clima tropical, hace mucha calor, las mezclas no me duran mucho, así que las hago de a poco y las voy aplicando. Y de esta manera también voy teniendo algo de variedad, porque no me quedan exactas. Voy teniendo algo de variedad en el relieve de estas montañas. Continúo trabajando, todo el tiempo es la misma manera, las mismas mezclas, el proceso es repetitivo. Las mezclas varían un poco cada vez que las voy haciendo, pero se estaban utilizando los mismos colores para hacer las mismas. Aquí nuevamente estoy utilizando el tono más claro que va hacia el ocre, tiene sombra tostada, tiene algo de siena, tiene ocre y tiene blanco. Sin lavar el pincel voy tocando mi tono violeta. Le voy a decir violeta, pero ya sabes que tiene marrón también. Voy aplicando este tono que va hacia el violeta. No es necesario lavar el pincel, pero si usted quiere colores más puros puede hacerlo. En un momento dado solamente quito el exceso de pintura en el pincel. Las pinturas se acumulan mucho, entonces a veces limpio con un trapito. Si veo que se está secando mucho la pintura acumulada en el pincel, lo lavo para que no se endurezcan las celdas y de esta manera no se abran. Y no, si se deja secar en la zona más alta de las celdas, lo que hace es que el pincel se puede dañar, se abren las celdas y ya no vuelve a su forma natural. Continúo trabajando de la misma manera, voy repitiendo los pasos. Nuevamente mezclo rojo, azul y marrón. El marrón es el sombra tostado, voy aplicando. Hay en momentos en que la mezcla se ve un poquito más oscura. No he agregado negro, lo que hago es que agrego un poquito más de azul. Aquí mezclé siena tostada con algo de ocre y se va un poquito hacia el naranja y lo voy aplicando. Retomo mi tono de violeta. Trabajo las texturas a medida que voy agregando el color. Voy con el tono más claro, el de ocre, aplico y ahora voy a mezclarlos un poco.
repaso en caso de ser necesario. Aquí nuevamente con el tono de verde estoy utilizando el mismo. Te recuerdo que tiene amarillo, un poquito de azul y negro, y aplico. Aquí estoy mezclando un poquito de azul con negro y blanco. Esta parte de la montaña tiene unas tonalidades que van hacia el azul, es opcional agregarlas. Yo las puse un poquito más agrisadas, por eso agregué el negro y apliqué. Son unos tonos azul bastante sutiles, no es muy marcado. Y ahora para la textura lo que hago es que agrego tonos más claros. Y aquí estoy con el violeta nuevamente y sombra tostada. Tiene bastante azul, por eso queda un poquito más oscuro. Necesito la parte más alta de esta montaña con estas zonas así oscuras, así que lo que hago es esto, agregué un poquito más de azul. Y de paso utilizo la misma mezcla que acabo de hacer para dar algunas sombras en otras regiones que ya he trabajado, pero que lleva ese tipo de sombra. Debo señalar que el trabajo de hoy se está haciendo de una foto que me fue suministrada por una persona que quería que hiciera este video, así que me suministró la foto. No sé de dónde fue tomada, tampoco sé dónde se obtuvo, pero es un paisaje muy bonito. Los paisajes yo no los hago exactamente como está en la foto, es simplemente la foto es una inspiración o una guía, una referencia. No es que las estoy haciendo exacto o idéntico a como está en la foto. Nuevamente voy con mi tono de violeta que va hacia el marrón y trabajo esta otra parte de la montaña. Voy agregando el color. Yo me estoy ayudando hoy con un pincel redondo bastante fino. No es necesario ni obligatorio utilizarlo. Simplemente lo probé en un principio, me sentí cómoda con él y continué trabajando. Sigo aplicando mismo color. Al haber marcado esas zonas oscuras en un principio cuando se estaban aplicando las bases, ahora mismo influyen bastante. Cuando vuelvo y pongo el color oscuro, esas zonas se ven un poquito más oscurecidas y voy teniendo parte de las sombras que necesito en el paisaje. Si las necesito extender, lo que hago entonces es que agrego tono oscuro en esa zona y lo extiendo hasta donde sea necesario. Por eso en un principio apliqué el color oscuro, pero siempre aclaré que era opcional. Si a usted no le interesa tener ya las sombras marcadas porque no está seguro si las va a dejar ahí o si son necesarias en esa zona, porque a veces se malinterpreta un poco la foto, pues entonces no es necesario hacerlo. Sigo trabajando, comienzo con mi tono oscuro que va hacia el violeta. Te recuerdo que tiene sombra tostada, tiene azul phthalo y tiene algo de rojo. Voy aplicando, la preparo nuevamente, agregué un poquito más de azul, algo de blanco, para entonces trabajar algo de textura. Y por aquí nuevamente repaso con un poquito más de azul para oscurecer esa mezcla y aplico en la zona que necesito una sombra más marcada. Las veces que sea necesario volver atrás en alguna zona que ya trabajó y entiende que necesita repasarse porque al momento se dio cuenta de algún detalle, puede hacerlo de inmediato o puede dejarlo para más adelante. Usted va a decidir en qué momento repasa o retoma alguna zona ya trabajada.
Continúo buscando textura. Las partes que van más elevadas voy a aclarar la misma mezcla agregando un poquito de blanco. Para las partes más oscuras tiene la opción de agregar un poquito más de azul o negro. Usted va a decidir cuál de los dos colores a agregar le conviene más. Aquí voy a repasar o retomar una parte ya trabajada para darle algo más de textura, no demasiado, con el tono más claro que recién aplicado o preparado. Nuevamente con mi tono de violeta, azul, rojo y sombra tostada voy a trabajar otra zona de la montaña. Se me había ido un poquito más hacia el rojo, así que agregué otro poquito de azul, la ajusté y la trabajé. Sigo aplicando. La pincelada siempre va buscando la dirección correcta de la silueta o formas que se les quiere dar a las montañas. En este caso aclaré un poco el tono, voy a trabajar algo de textura. No es necesario hacer grandes cambios a la hora de trabajar estas texturas, simplemente unos golpecitos y no hay que dar un diseño específico, unos golpecitos y ella misma va a surgir. Ya el proceso es repetitivo, se están utilizando los mismos colores y todo. Lo que va a cambiar un poco es que a veces cuando se prepara el color pues varía un poquito, pero se va a trabajar todo de la misma manera. Es por eso que ahora el video está un tanto acelerado. Es para acortarlo un poco, está demasiado extendido. Los mismos colores. Las aplicaciones básicamente son el golpeteo. Yo trabajo así, pero cada cual va a trabajar a su manera. Una vez terminado la zona de las montañas, voy a continuar trabajando otras zonas del suelo. Aquí estoy aplicando un tono bastante oscuro. Puedes utilizar el tono de violeta amarronado, bastante oscurecido, o puedes hacer otro tono que más te guste y aplicarlo en esta zona. Estoy ahora aplicando o mezclando un poco de siena tostada, sombra tostada, también tiene algo de ocre y un poquito de rojo. El tono lo llevo un poquito hacia el naranja y voy aplicando en esta zona. Nuevamente preparo el tono de violeta, tiene sombra tostada, azul y rojo, algo de blanco. Se va un poquito hacia el gris. En esta ocasión es porque tiene un poquito más de azul, y entonces voy a comenzar a sugerir unas piedras que salen del suelo. De estas es como una montaña o parte de una montaña que se cortó el terreno, se desbarrancó o algo así, se ven expuestas algunas piedras. Simplemente se va haciendo una mancha y repasé la parte más oscura alrededor de las piedras. Esto para que no se viera tan claro. Ahora estoy dando un poquito de luz en esta zona. Podemos aclarar la misma mezcla que se utilizó para pintar la parte más oscura. Luego agrego un poquito de blanco, algo de amarillo si se quiere, es opcional. Y entonces voy trabajando la textura en esta zona. Nuevamente con mi tono de verde,
que tiene amarillo y negro. En este caso no agregué azul y voy a estar agregando por ahí, dando un poquito de color. Repaso algunas zonas, mismas mezclas un poquito más oscuras. Se puede oscurecer simplemente agregando un poquito de sombra tostada para no marcar demasiado. Si quieres eso más marcado, pues puedes agregar azul o algo de negro. Aquí estoy aplicando una mezcla de marrón oscuro. La obtuve mezclando sombra tostada, siena tostada y negro. Tiene más negro que en un principio y por eso ahora se ve más oscurecido. Cubrí completamente esa zona excepto las piedras más grandes. Entonces ahora estoy preparando un tono que va un tanto hacia el naranja. Tiene siena tostado, tienes ocre y tiene blanco. Agregué ahora un poquito de rojo para llevarlo un poquito más hacia el naranja y comienzo a ir sugiriendo algunas rocas con este color. Son simplemente unas manchas. Al trabajarla luego un poquito más, pues se van a ver como unas piedras salientes del suelo. Aquí mezclé un poco de azul talo con blanco. Voy a comenzar a sugerir las distintas caídas de agua que hay. Las caídas de agua, mi foto de referencia, tienen unas formas específicas y hay una cantidad específica. No necesariamente las voy a hacer la misma cantidad con las mismas formas. Esta es la base de esas cascadas. Solamente por ahora las voy sugiriendo y ya más adelante pues las trabajo un poco más. Ahora estoy utilizando un pincel de celda redondo. No es necesario utilizar esta clase de pincel. No tengo un pincel en un tamaño adecuado para trabajar estas pequeñas cascadas, así que me ayudo con el redondo. Me funcionó bien, así que continúo trabajando con el mismo. Usted va a buscar el pincel de su preferencia que le facilite el trabajo, le dé más comodidad y seguridad a la hora de dar los trazos. Estoy repasando nuevamente las piedras y de ser necesario agregar alguna otra, pues lo voy a ir haciendo. Voy poco a poco. Siempre se puede ir haciendo el trabajo y si hay que rectificar en algo, ya sea porque no le gusta o porque no se le hace que se ve bien o lo que sea, pues puede ir cambiando las cosas a medida que vaya avanzando el trabajo. No es necesario que diga a la primera hice esto y tengo que terminarlo así. No, puede hacer los cambios que sea necesario a medida que vaya avanzando en el trabajo. Estoy variando un poco la mezcla, no es necesario hacerlo, solamente quiero de esta manera ir agregando más piedras en distintos tonos, no demasiado cambiados los tonos, para que se vaya viendo mayor cantidad, se note la cantidad de piedras que sobresale en esta zona. Simplemente son manchas. Esto es una ilusión que se hace. Oscurezco algunas zonas. Lo que hice fue agregar un poco de negro a la mezcla, no demasiado. La mezcla tiene siena tostada, sombra tostada, ahora tiene negro. En un momento también tenía algo de ocre. La parte oscura que se está agregando es para dar algo de profundidad en distintas zonas y de esta manera hacer que esas piedras se vean más levantadas. Agregamos la cantidad de sombra que estime necesario y si entiende que se pasó, pues mire, va, rectifica, simplemente agrega el tono más claro en las zonas en que lo amerite y listo.
Retomé la mezcla de un principio, que era un tanto hacia el naranja, apliqué. Aquí estoy mezclando nuevamente sombra tostada con el violeta más blanco. Había residuos de negro en esa zona y por eso el violeta se ve un poco hacia el gris tal vez, pero me gusta cómo se ve y lo utilizo. Las piedras van saliendo prácticamente solas sin demasiado esfuerzo. Aquí voy a agregar un poco de las piedras o de los tonos amarronados más claros para agregar más color en esa zona, un poquito más hacia el naranja. Esto es opcional. Si ya usted quedó conforme de cómo está su zona, sus piedras y demás, pues no tiene que continuar trabajando la zona y puede continuar al siguiente paso. Preparo nuevamente mi tono de violeta. Lo que hice fue la mezcla que ya había, agregué un poquito más de rojo y algo de blanco. Esta zona tiene agua corriendo en la parte superior de las piedras. Lo que voy a estar haciendo ahora es la base de esa agua. Se ve solamente en algunas partes y por la altura de las piedras en otras partes no se ve, así que voy a comenzar a trabajarla y voy a tratar de que se vea un poco esa agua que va a caer. Es una caída intermitente, no es continua. Por ahora estoy dando las bases. Otra zona que también las tiene, y luego voy a rectificar en algunas zonas si veo que no me agrada, que no conviene dejarla de esa manera, porque a veces en la foto se ve de una manera y cuando se lleva al lienzo como que no logramos el mismo resultado. Lo que hacemos es que rectificamos, hacemos algunos cambios y lo ponemos de alguna manera que nos convenza a nosotros y al espectador que vaya a ver su trabajo. Voy a aclarar un poco esa zona de agua agregando blanco. No hago líneas completamente rectas porque estoy buscando que esa agua se vea en movimiento. Estoy oscureciendo un poco más algunas zonas para dar esta profundidad. Si usted quedó conforme de cómo se veía, pues no trabajen nada más en la profundidad de la zona. Yo quería ver unas partes un poquito más oscuras y es lo que estoy haciendo en este momento. Esto es cuestión de gusto, ¿verdad? Cada cual va a trabajar a su gusto. Nuevamente agrego blanco para continuar trabajando el movimiento del agua. Sugiero un poco la caída de esa agua que va en la parte superior, y ahora voy a trabajar un poco más las distintas pequeñas cascadas que hay. Le voy a estar agregando algo de blanco, toda vez que solamente había hecho una base y la base era solamente de azul, un poquito de azul con blanco. De esta manera vamos dando también algo de volumen. No voy a hacer demasiada fuerza con el pincel porque no quiero que se marque completamente el trazo, sino que se vea como una intermitencia en el mismo. Extiendo un poco el agua que está cayendo de la superficie, agregué un poco más de blanco y ahora voy a trabajar algo más estas rocas que son las que están conteniendo el agua. Lo que hice fue agrandarla un poco, subirla un poco para que no se vea a la par del agua corriendo, sino que se vea un poquito más alta, y de esta manera sí se vea como que esa roca la está conteniendo.
Le doy algo de volumen con un poquito de un tono un poquito más claro, que puede ser el mismo que se utilizó en la roca, o preparar un tono para el volumen. Cada cual va a trabajar a su gusto y conveniencia. Yo lo que hago es que aclaro un poco el mismo color que utilicé. Lo aclaro agregando blanco. Si quiere agregar también un poquito de amarillo, en este caso cromo, que es el que tengo en la paleta, o el amarillo de cadmio, puede hacerlo. Puede utilizar uno o ambos amarillos. También recuerde que tiene que agregar también algo de blanco. Voy agregando los tonos que sean necesarios. Ajusto las mezclas a lo que se va necesitando. Un poquito de oscuridad para dar algo de profundidad en esta zona. Continúe trabajando hasta quedar satisfecho con el resultado. Una vez termine, voy entonces a continuar trabajando otras piedras. Estoy llevando ahora al papel un tono un tanto anaranjado. Tiene siena tostada, ocre, y se puede agregar rojo si desea. Oscurezco un poco esa mezcla, agrego negro. Puede agregarse también sombra tostada para dar un poco de sombra en la parte más baja de la misma. Voy a extender un poco esa sombra para ir definiendo también la forma de esa piedra. Aclaro un poco la mezcla, la misma que utilicé para pintar la piedra. Tiene siena, rojo, amarillo y blanco. Lo que hice fue repetirla porque ya no me quedaba tanta. Agregué un poquito más de blanco, apliqué, y ahora en unas zonas voy a dar algo de oscuridad para que se vea un poco profunda. Trabajo algo más las zonas más oscuras y voy definiendo la forma. Eso es para que tenga algo de textura. Agregué un poquito más de blanco a la mezcla y entonces doy un poquito más de textura con unas partes un poquito más claras sin hacer demasiada presión, y obtenemos una buena textura. Aprovecho ese tono claro para repasar algunas piedras en la parte de atrás. Esto es opcional. Como yo siempre digo, pues si usted ve que algo necesita volverse a repasar, pues se hace y listo. En el momento en que usted crea que es el indicado. Estoy ahora preparando un tono de azul que va un poquito hacia el verde. Esto
lo hago mezclando azul, agrego algo de amarillo, pero el amarillo que se agrega es mínimo, entonces el color se va un poco más hacia el azul que hacia el verde. También agregué blanco y es el que estoy aplicando en la zona del agua. Puedo agregar un poco más de azul para dar algunas zonas un poquito más oscuras. Las zonas oscuras puede hacerlas tan intensas como más desee, tanto como desee. Entonces ahora mezclé nuevamente azul, ocre, hay un poquito de negro, algo de amarillo de cromo en este caso. Tiene también un poquito de rojo. Lo que estoy buscando es hacer un tono que vaya un poquito hacia el azul. Puede ser gris que vaya hacia el azul, un verde que vaya hacia el azul, pero más oscuro que el del agua. Esto es para ir sugiriendo unas piedras sumergidas. Son simplemente unas manchas. Oscurecí un poquito más la mezcla agregando algo de negro. También puede agregar algo de azul si así desea, para ir dando las sombras que hacen las piedras sobre el fondo. Voy a agregar una zona de sombra entre las piedras. También puede agregar más piedras si desea, en vez de hacer esta zona de sombras. Simplemente oscurecí un poco el tono que estaba utilizando. Es un azul un poquito más oscuro para hacer estas sombras. Estoy agregando algo de negro, no demasiado, también algo de azul. Continúo trabajando esa zona de sombras. Puede hacer la cantidad de piedras sumergidas que más le guste, o puede simplemente no hacerlas si no desea. Voy ahora a dar un poquito de volumen a alguna de estas rocas. El volumen puede ser yendo hacia el azul o hacia el gris o hacia los naranjas. Bajo el agua puede haber muchos colores en las rocas. Lo que vamos a buscar es que esos colores no se vean tan brillantes, porque por la profundidad pues se quita un poquito de ese brillo. Mezclo rojo, azul, tiene ocre, es un naranja, y solamente que le quité un poco de intensidad a ese naranja agregando algo de azul, que es el complementario. Luego, para oscurecer, se puede agregar sombra tostada o negro, o puede agregar ambos colores, y la parte más oscura la voy a utilizar para trabajar la sombra en la piedra. Para dar un poquito de volumen y textura, agrego algo de blanco a la mezcla para ir aclarando, y voy buscando hacer algunas manchitas
para ir trabajando lo que es la textura. Esto es una piedra que no tiene una textura muy marcada tampoco, así que yo no la voy a trabajar mucho, pero si ustedes quieren entonces hacer una textura más marcada, lo que tiene que hacer es la parte más oscura hacerla un poquito más fuerte, más pronunciada, y las partes más claras pues también. De esta manera hay un contraste y logramos entonces la textura un poquito más notable. Oscurecí un poco más la parte más baja. Estoy agregando un poquito de negro, pero como todavía la pintura está húmeda, pues se va a estar mezclando, que es lo que quiero. Lo que estoy pintando así que se ve un tanto translúcido es el reflejo. Voy a trabajar las piedras que me quedan, que están más al frente, de la misma manera. Son prácticamente los mismos tonos, van a variar un poco porque cuando uno vuelve a hacer una mezcla no siempre queda exacta, así que va a variar un poco. Aquí sí marqué un poco más la parte más clara para dar algo de textura un poquito más notable. Lo que hice fue agregar algo de blanco a la mezcla. Repasé un poquito la piedra de arriba, como vieron, y ahora retomo o empiezo a trabajar la otra que está en el primer plano, y utilizo los mismos colores y trabajo de la misma manera. Utilicé el tono que era naranja para cubrirla completamente, y con este tono aún húmedo estoy agregando algo de negro, poca cantidad para no manchar demasiado. Se va a estar mezclando con ese tono naranja que recién se aplicó porque aún está húmedo, y ahora aplico blanco. Para aplicar el blanco quité el exceso de pintura del negro, o sea, limpié el pincel. Puede lavarlo si desea. Repaso las piedras que sean necesarias. Voy a repasar un poco el reflejo. Los colores no lo voy a hacer muy marcados tampoco en esta zona. Con muy poco se deja ver que hay un reflejo, no hay que tampoco estar trabajando demasiado la zona. Un poquito más de oscuridad con negro, y ahora mezclo blanco, o sea, no lo mezclé, lo que hice fue que lo extendí un poco para lograr que el pincel tenga toda la parte con blanco, pero no excesos de pintura. Voy a estar trabajando con blanco. Puedes agregar un poquito del azul si deseas, la zona de espuma de la caída del agua y el movimiento del agua. Luego de esto lo que queda es repasar todo aquello que sea necesario. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.